No, profe, si está hablando, está muteado. Uy, qué pena, chicos. Muchas gracias, Santiago. Los otros estaban dormidos, pues, a despertarse, chicos. Comenzó la clase. Es que teníamos el producto o cada uno de estos operadores de rotación que formaban una representación reducible. Esto es un reducible representation. Sí, ok. Entonces, esto tiene la característica de que esto está escrito en la base desacoplada, ¿cierto? La representación irreducible está escrita en la base acoplada. Esto sería el bra J1 M1', ¿cierto? J2 M2', DE a la menos I teta N.J, es un J que está escalado por H barra, a J1, M1, punto y coma, J2, M2, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces nosotros podemos expresar esto como J1, M1', punto y coma, J2, M2'. Acá el operador 1, E a la menos I teta, N.J, el operador 1, por el que es J1, M1, punto y coma, J2, M2. ¿Listo? Bueno, muy bien. Mm, entonces, ¿esto cómo queda? Esto queda igual a lo siguiente. Vamos a expandir estos operadores 1, los vamos a expandir en la base acoplada. Listo. Ambos de ellos. Entonces me queda como el bra de J1, M1. Yo no sé si esto me va a caber acá, pero ensayemos pues. Pues acá me va a quedar la suma, ¿sí o no? Esto sería la suma. Estamos hablando de la base acoplada. Entonces esto sería la suma sobre J' igual a la magnitud de J1 menos J2 hasta J' igual a la magnitud de, perdón, igual a J1 más J2. Y acá tenemos que sumar sobre M', ¿sí o no? Entonces acá sumamos sobre M' igual a menos J hasta M' igual a J. El que de J', M', punto y coma, J1, J2, bra de J', M', eh, punto y coma, J1, J2, ¿cierto? Por pues, este operador de acá y expandimos otra vez acá esto. ¿Sí o no? Entonces esto sería E a la menos I teta N.J por la suma sobre J igual a la magnitud de J1 menos J2 hasta J igual a J1 más J2 por la suma sobre M igual a menos J hasta M igual a J del que de J, M punto y coma J1 J2 por el bra de J, M punto y coma J1 J2, ¿cierto? Y acá entonces por este ket en la base desacoplada, ¿cierto? Es por el que de J1, M1, punto y coma J2, M2. ¿Cómo queda esta vuelta? Esto queda la suma sobre J y J', la suma sobre M y M', ¿cierto? De, entonces sería este bracket de acá, sería el bracket entre J1, punto y coma M1',
perdón, coma M1 prima, J2, coma M2 prima y J prima, coma M prima, punto y coma J1 más J2. ¿Cierto? Entonces quedaría este otro bracket de acá que también es un coeficiente de Clebsch-Gordon. Entonces quedaría el bracket entre J, M, punto y coma, J1, J2. Recuerden que los Clebsch-Gordon es real, o sea que esto es bracket con J, M, punto y coma, perdón, J1, y acá queda entonces el bracket queda el bracket la base, en la base acoplada J', M', punto y coma, J1, J2. De E a la menos I teta N.J. Esto no es otra cosa que la representación irreducible de sub M', J. ¿Sí o no? Es como queda esto. Esto queda como la suma. Ah, bueno, y acá naturalmente J y J' han de ser iguales. Entonces es un delta J, J'. O sea que esto queda la suma sobre J, M', del coeficiente de Clebsch-Gordon. C, Profe, dime. ¿por qué puso un medio ahí arribita en la sumatoria, arriba, en la partecita de arriba, al No, pues final? entonces, ¿qué? ¿Dónde un medio? O me parece que eso es un medio. Ahí abajo, ahí. Esto, no, esto es J2. No, no, profe, abajo. Donde ya junto a la doble sumatoria. Donde tiene el clips Gordon. Donde habrá un medio por ahí. En la doble sumatoria, en esa línea, donde está esa línea de la doble sumatoria. Acá en abajo. Otra Ahí, número, ahí. otra número. Pues un J2. No, pero eso pareció un medio. Tienes toda la razón. Esto es un J1, esto es coma J2. Listo. Listo. Esto sería C1, C, ¿cierto? Acá sería C sub J1, coma M1. En este caso J1, coma M1 prima, J2, M2 prima y acá. Entonces J, coma M prima. ¿Sí o no? Por C sub J1, M1, coma J2M2 super JM por D sub M', super J, ¿cierto? Entonces, esto se llama la serie de Clebsch-Gordon, ¿sí o no? Es simplemente, antes de comenzar con otras funciones de simetría, quería como discutir esta partecita, ¿cierto? Entonces, antes de comenzar con operadores tensoriales, hay que mirar a ver qué hace un operador tensorial, cuál es su simetría, un operador tensorial de rango 0, de rango 1, de rango 2, eso es importante, ¿cierto? Y con base en eso, entonces aplicar el teorema de Wigner-Eckhart, ¿cierto? Por ejemplo, al problema que tenemos nosotros en el taller. Eso lo podemos desarrollar en clase hasta cierto punto, pues yo les puedo ayudar, ¿sí o no? Entonces, pues no creo pues que ustedes tengan mucho problema, eso ahí está en el Sakurai, pero naturalmente tenemos que verlo en clase. Ahora, debido a que tengo otros chicos que van a realizar algunas otras tareitas, entonces voy a invertir el orden de los temas y también debido a que venimos hablando del problema de simetría, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar una cosa. ¿Cuál es la implicación o cuál es la relación que tiene la simetría con las leyes de conservación? ¿Cierto? Y hagamos un recuento de las simetrías que hemos discutido en clase.
La primera simetría que nosotros discutimos en clase, la simetría de rotación, ¿cierto? Cuando comenzamos con las diapositivas, aquel día, etcétera. Simetría de rotación. Segundo. Buenos días. Bueno, chicos, entonces la simetría de rotación, entonces naturalmente tiene una ley de conservación asociada, ¿cierto? Es conservación de momento angular. Podemos pensar qué tiene que pasar para que yo rompa esta simetría, ¿cierto? Y cómo me doy cuenta yo que rompo una simetría. Tiene que haber alguna forma en la que yo con un operador me pueda dar cuenta que una simetría está rota, ¿cierto? ¿Qué implica físicamente que yo pueda romper una simetría? Esto tiene una implicación física muy importante y sobre todo tiene una implicación de órdenes de magnitud, ¿cierto? Entonces ya vamos a hablar de eso en un segundo. Después vimos nosotros la simetría de inversión temporal. La simetría de inversión temporal tiene asociada qué ley de conservación. A ver, Conservación de la energía. muy bien, conservación de la energía. Estudiar el rompimiento de esta simetría en un curso de mecánica cuántica como el que estamos viendo, a pesar de que aquí naturalmente hay, digamos, un material humano bastante interesante como para uno hacer cositas, es complicado, ¿cierto? Ustedes tienen un buen conocimiento, pero estudiar la forma como invirtiendo el signo del tiempo, ¿cierto? Se rompe la simetría, la ley de la conservación de la energía, no es tan sencillo. Pero digamos que yo les puedo hacer acá un par de comentarios. Después, miramos a ver si nos queda tiempo, podemos hablar de esto, ¿sí o no? Esto es muy interesante. De hecho, esta tarde hay un seminario al que yo quisiera que ustedes asistieran, ¿cierto? Entonces, es el seminario de uno de los profesores, de uno de los profesores que está conmigo en el semillero de investigación de la Universidad de Pamplona. Es un seminario sobre sistemas cuánticos abiertos, ¿cierto? El profesor no es tan fundamental como yo, ¿cierto? Entonces, digamos, a mí me gusta más la física fundamental, mucho más que el profesor. Entonces las preguntas tienen que ir, digamos, enfocadas muy hacia la dirección de la presentación, si ustedes les van a preguntar algo. Más sin embargo, si es una persona que maneja muy bien el tema de los sistemas cuánticos abiertos. Entonces acá tenemos sistemas cuánticos abiertos. Cuando yo tengo una simetría de inversión temporal, les pregunto cómo es la evolución temporal de un sistema con simetría de inversión temporal. ¿Me puede decir evolución qué? Evolución temporal, acá una palabra clave. Clave en los sistemas que tienen degeneramiento. Entonces, evolución temporal, Kevin, ¿cómo evoluciona temporalmente un sistema cuántico de Rao? Profe, ¿en qué sentido? Pues
cómo evoluciona un sistema cuántico cerrado. Comparado con un sistema cuántico abierto. Eso es de la unidad 2, me imagino. Eso es una cosa que uno siempre discute cuando deriva, por ejemplo, el operador evolución. Pues, por ejemplo, muchas propiedades, digamos, que se conservan cuando se describen mediante ¿cómo se llaman? Los estados estacionarios. O sea, los estados estacionarios van a permanecer constantes y las, y los valores esperados escritos en ellos. Pues si el operador de evolución es unitario. Exactamente. Evolución temporal unitaria. Más sin embargo, la evolución temporal de un sistema abierto es una evolución temporal no unitaria. Listo. Muy bien. Habíamos considerado la simetría de inversión espacial. Digamos que esta es un poquito más complicada. ¿Ustedes saben con qué ley de conservación está asociada esta simetría? Les queda de tarea. Si quiere ahorita me cuentan exactamente con la paridad. Muy bien. No puede decir, listo, entonces hallemos. Si estos son parity eigenstates, estos son autoestados de paridad. Y yo calculo el valor esperado del momento dipolar eléctrico. Yo puedo utilizar los operadores paridad, que son operadores unitarios. Esto es pi daga pi. Esto es pi daga pi, ¿cierto? Sobre este estado phi sub i. Vamos a mirar a qué me refiero yo con phi sub i y phi sub f. Eso es una notación clave en lo que vamos a hacer a continuación. Listo. Este de acá es menos d. Porque el momento dipolar es impar, transforma de forma impar ante los operadores paridad, ¿cierto? Entonces, esto queda menos el operador paridad, pi dago actuando sobre este estado d por pi, ¿cierto? Phi sub i. Como estos son eigenstates of parity, ambos. Entonces, básicamente, yo obtengo el autovalor del operador paridad. Esto me queda menos pi sub i por pi sub f por el bracket entre phi sub f y phi sub i del momento dipolar eléctrico, ¿cierto? Y como la paridad se conserva, básicamente que esto de acá implica que este término de acá es 1. Por lo tanto, pi sub i por pi sub f, que son los autoestados de paridad, tiene que ser igual a menos 1. ¿Sí o no? Y da la unitariedad. Entonces, básicamente nosotros tenemos que imponer que pi sub i es igual a menos pi sub f, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué otras simetrías hay por ahí importantes? Hay una simetría que le voy a invertir. Nosotros básicamente yo planeo estar terminando por allá como el 20 y tanto de octubre, ¿cierto? 18 de octubre, 22 de octubre, algo así. Le voy a dedicar 2 semanas y media a este problema, ¿cierto?
Entonces 2 semanas y media y las últimas semanas se las dedico a dispersión. Entonces la última semana y media se la dedico a dispersión. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar esa simetría aquí en suspenso y coloquemos otra simetría antes. ¿Listo? La simetría de inversión o la simetría translational symmetry, ¿cierto? Esta simetría es súper importante en física del estado sólido. Importantísimo. La física del estado sólido convencional se construye absolutamente toda con base en la simetría de invarianza translacional, ¿cierto? Translational symmetry. Nosotros podemos colocar varios ejemplos importantes en la física del estado sólido, por ejemplo. Usted puede considerar sistemas en una dimensión, ¿cierto? Usted puede decir que un sólido en una dimensión básicamente es una cadena de átomos. Es un problema que yo espero que ustedes examinen con el compañero Marco. Una cadena de átomos en una dimensión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta puede ser la coordenada Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, hasta la coordenada Q sub n, por ejemplo. Si usted considera el modelo armónico de un material, supongamos que este es un material que se puede modelar armónicamente, ¿cierto? Entonces, básicamente usted puede escribir Hamiltoniano H de Q, P igual a la sumatoria desde J igual a 1 hasta N, ¿cierto? De P sub J al cuadrado sobre 2 veces la masa. Como estos átomos son idénticos, se llama una cadena monoatómica, ¿cierto? Cadena monoatómica. Si ustedes alguna vez, por ejemplo, en mecánica clásica, le obtuvieron la ecuación de campo, una teoría de campo clásico, así es como se obtiene una teoría de campo clásico sin masa, o sea, los campos massless field, lo que se llama, ¿cierto? Una teoría de campo con masa se obtiene fijando una referencia armónica a cada uno de esos átomos, ¿sí? Entonces, este es un problema, digamos, que admite muchas aristas, ¿cierto? Este problema se puede tratar de diferentes formas y de acá podemos obtener diferentes tipos de teorías de campo, inclusive una teoría de campo para el campo electromagnético. Y simplemente se cuantiza el oscilador armónico para cuantizar la teoría de campo, ¿cierto? Entonces, esa es una forma, hay varias formas, ¿cierto? Para una cuantización canónica del campo, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Entonces, pero la teoría de campo, digamos que comienza por acá, sobre todo la teoría del campo libre y la teoría del campo con masa y sin masa, ¿cierto? Es un problema bastante interesante. Vamos a ver que estos problemas, la primer simetría de campo es la simetría de invarianza translacional. El campo tiene otras simetrías asociadas. Es la primera, ¿cierto? Después viene Lorentz invariant, grupo de Lorentz, grupo de Poincaré, etcétera, etcétera. Esta es la primera. Entonces, más un medio de m omega cuadrado que multiplica, por ejemplo, a q sub j cuadrado, q sub j, perdón, menos q sub j menos 1 todo al cuadrado, ¿cierto? Debido, digamos, al modelo armónico que tenemos acá. Este hamiltoniano es un hamiltoniano que es invariante ante traslaciones de j. Si usted reemplaza j por j menos 1, esto no cambia. O si usted reemplaza j por j más 1, tampoco. Translation
symmetry. Los sistemas que tienen simetría de invarianza traslacional admiten una descripción en física del estado sólido que es muy conocida. Listo, muy conocida, ¿sí o no? Entonces, Kevin, ¿cómo es que se llama la descripción? Que una vez me dijo que hizo un trabajo de eso. ¿Qué bandas de Bloch? Exactamente, el teorema de Bloch. Ujú. Después vamos a hablar del teorema de Bloch. Lo vamos a demostrar y etcétera, etcétera. Listo. Hacemos un ejercicio en el computador y todo esto, ¿cierto? Entonces, pero por el momento, dejémoslo de este tamaño, simplemente para examinar la simetría de invariancia traslacional. Por ejemplo, yo tengo dos dimensiones, en dos dimensiones. El material bidimensional más conocido del universo, ¿cuál es? ¿Quién sabe? Ese lo vamos a calcular en clase. Listo. Por si no lo calculan en estado sólido, que lo calculen conmigo por lo menos. Que es fácil. 5 segundos se demora uno calculando eso. Lo mete en un computador y listo. ¿Cómo se llama de material? ¿Alguien ha escuchado un material bidimensional muy famoso? Cuando uno habla de two-dimensional materials, siempre habla de ese material. No, el grafeno. El grafito no es tridimensional, Alejandro. No es bidimensional, es tridimensional. El grafito es tridimensional. El grafeno es una lámina de grafito. El grafito son varias láminas. El grafeno es una sola lámina de grafito. ¿Listo? ¿Por qué el grafeno? ¿Por qué el grafeno es tan popular? Bueno, el grafeno es popular por dos razones. Una de las cuales vamos a examinar con base en el campo de Dirac, ¿sí o no? Entonces, una razón por la que el grafeno es tan popular es que el grafeno tiene una manifestación relativista en uno de los puntos que nosotros llamamos puntos de Dirac o conos de Dirac, ¿cierto? Y esa manifestación relativista que tiene que ver con que tiene una dispersión lineal con respecto al vector de onda, soporta, digamos, fenómenos geométrica y topológicamente no triviales en teoría de materiales, ¿cierto? Eso es muy importante. De ahí nosotros podemos estudiar, entre otras cosas, algunos fenómenos poco convencionales en el estado sólido, por ejemplo, excitaciones topológicas en el magnetismo, podemos estudiar fermiones de Majorana, podemos estudiar, por ejemplo, eh, excitaciones topológicamente protegidas para información cuántica, no adiabática, ¿cierto? No holonómica. Entonces el grafeno realmente soporta una cantidad de fenómenos en el estado sólido que son muy importantes, ¿cierto? Y sobre todo su simetría, sus múltiples simetrías, no solamente la simetría de invariancia traslacional, nos permiten a nosotros estudiar algunas interacciones fundamentales en el estado sólido usando el grafeno como un test bench, ¿sí o no? Es bastante interesante el tema. El grafeno tiene la simetría de invarianza traslacional de la siguiente forma. Entonces, el grafeno son hexágonos de carbono. Esto es carbono, 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 carbono.
carbono, carbono. El carbono, nosotros vimos en clase cuando vimos los term symbols, el carbono tiene orbitales, ¿cierto? 2px, ¿cierto? 2py y 2pz, ¿cierto? La hibridización entre orbitales de carbono, típicamente nosotros vamos a tener unos sigma bonds y tenemos un pi bonds, ¿sí o no? Y esto le va a dar las propiedades estructurales al grafeno, la forma, cómo se enlazan sus diferentes átomos. Listo. Bueno, muy bien. Un segundo. Me da un mensaje que estoy comprando una app desde por la mañana. Ojalá que no me estén tratando de robar algo. Bueno, entonces, yo puedo, ¿cómo se ve la simetría de invarianza traslacional acá? Pues la simetría de invarianza traslacional básicamente se manifiesta de esta forma. En esta red de acá, todos los átomos, estos átomos están uno de otro a una distancia de A. Para una cadena infinita, ¿sí o no? Para una cadena infinita, si ustedes trasladan esta cadena en una distancia de A, realmente no se va a notar ninguna diferencia. Esto se debe a que este potencial de acá, este es un potencial, este potencial armónico cumple con la propiedad que B de X es igual a B de X más A, ¿cierto? Una propiedad de invarianza traslacional del potencial. El que da la invarianza traslacional en este tipo de problemas es el potencial, ¿cierto? Cuando digo que un sistema tiene invarianza traslacional, digo que el potencial tiene una invarianza traslacional, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Eso es un ejercicio. Yo a veces pongo ese ejercicio en mecánica cuántica, pero pues a ustedes no. Ustedes lo pueden buscar, un ejercicio relativamente sencillo, ¿cierto? Entonces hay que demostrar que si el potencial es una función de R menos R', entonces básicamente que el potencial de R es igual al potencial de R más un parámetro de red A, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esto es relativamente sencillo. Ahora, en este caso, entonces yo tengo otros hexágonos por acá. Y básicamente lo que yo tengo que definir es un punto en el hexágono a través del cual yo pueda generar, por lo menos en este hexágono, dos átomos con ese punto. Solo dos átomos. Entonces yo voy a generar con este punto un átomo que va a tener una ubicación vectorial con respecto a este punto y este otro átomo. ¿Listo? Esto, lo que yo acabo de dibujar acá, en física del estado sólido se conoce como la celda unidad. Acá se conoce como unit cell. Si yo replico este unit cell, debido a la invarianza traslacional, entonces yo puedo generar cualquier conjunto de átomos de carbono en esos hexágonos. Entonces voy a trasladar este centro hasta acá y hasta acá. Listo. Simplemente sumando este vector de red A1 acá y este otro vector de red A2. Y acá entonces después yo vuelvo a sumar. Segundo. Acá sumo. Otra vez A1. Y acá sumo A2. Listo. Y así puedo generar un infinito número de hexágonos que tenga una invarianza traslacional. ¿Sí o no? Si yo traslado mi hexágono
A1 unidades o mi centro de masa del hexágono A1 unidades en esta dirección y A2 unidades en esta otra dirección, entonces voy a obtener otro hexágono de la red y por lo tanto voy a obtener una simetría de invarianza traslacional debido al potencial periódico que está generando los hexágonos de grafeno, ¿cierto? Entonces este va a generar estos dos átomos de acá, ¿cierto? Estos dos átomos, por ejemplo, este átomo de acá y este átomo de acá los generan estos dos vectores, ¿cierto? Entonces, perdón, este átomo de acá. Este átomo de acá y este átomo de acá lo va a generar este de acá. Este átomo de acá, ¿cierto? Y este átomo de acá los va a generar un hexágono contigo, ¿cierto? Entonces así cada de los 6 átomos que tiene el hexágono de carbono, cada red solamente genera 2 átomos y otras 2 redes vecinas generan los otros 2 átomos, ¿cierto? Entonces así se vería la invarianza traslacional, por ejemplo, en el grafeno. La invarianza traslacional en 3 dimensiones, les pido el favor de que se la imaginen. Listo. Entonces, otra simetría importante de la mecánica cuántica a la que yo típicamente le hago más fuerza es porque desde el punto de vista de los cálculos prácticos que uno hace en mecánica cuántica, esta es, diría yo, que la simetría que más cálculo requiere, ¿sí o no? Es la simetría de intercambio. Simetría de intercambio, lo que en inglés se conoce como exchange symmetry. Ah, una pregunta interesante. Entonces, si uno tiene simetría de invarianza traslacional, esto está asociado con qué ley de conservación. Nos faltó ese pedacito. ¿Qué se conserva acá? Muy bien, Edwin. Linear momentum conservation. Listo. Muy bien. Simetría de intercambio o exchange symmetry. Vamos a hacer una cosa. Vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar un hamiltoniano de un oscilador armónico de 2 partículas. Entonces, ¿ustedes qué tienen? Tienen una partícula acá con carga eléctrica, por ejemplo. Consideramos partículas con carga eléctrica. Tienen otra partícula acá con carga eléctrica. Listo. Y cada una de estas partículas está individualmente en un oscilador armónico. Podría ser que estas partículas, por ejemplo, estén acá en un potencial de Lennard-Jones. Así, ¿sí o no? Por ejemplo. Y que esta otra partícula de acá también esté en un potencial de Lennard-Jones. Estos son potenciales que los conocemos como potenciales de una sola partícula. Entonces escriban esto por acá. Escriban single particle potentials. Listo. Este de acá, etiquetemos este potencial y digamos que esto, por ejemplo, es V sub 2, ¿cierto? De Q. Es el potencial de la partícula 2. O V sub 2 de Q2, por ejemplo. Es un potencial single particle potential. Listo. Y este de acá va a ser V sub 1 de Q1. ¿Cierto? Entonces esto también es estos son single particle potentials. Este también.
Single particle potential. Muy bien. Ahora, estos potenciales de Lennard-Jones, ¿por qué el oscilador armónico es tan exitoso? Porque resulta que estos potenciales de Lennard-Jones se pueden aproximar localmente como un oscilador armónico. Hay muchos de estos potenciales que se pueden aproximar localmente como osciladores armónicos. Estos potenciales de acá, que yo acabo de dibujar, que son potenciales de una sola partícula, son los potenciales que confinan la partícula en una posición determinada. Eso se llaman confinement potentials. Listo. Confinement potentials. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, ¿qué otro tipo de potencial vamos a tener nosotros en este problema? Vamos a tener no potenciales de confinamiento, sino potenciales de interacción, ¿cierto? Y la distinción entre ambos potenciales es la escala característica de longitud en la que ellos realmente generan translaciones temporales, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Entonces tenemos un potencial single particle potential para la partícula 1, single particle potential para la partícula 2. Pero además tenemos un potencial de interacción acá. Un potencial de interacción que va a depender de la diferencia de las posiciones con respecto, digamos, a un sistema de coordenadas. ¿Sí o no? Supongamos, por ejemplo, que esta partícula se encuentra en la posición Q1 con respecto a este punto. Y esta se encuentra en la posición Q2. ¿Cierto? Este potencial de interacción acá va a depender única y exclusivamente de la magnitud de la diferencia de Q1 y Q2. ¿Cierto? Este potencial de interacción es un potencial que se llama short range potential. ¿Cierto? Entonces, porque entre más corta sea la distancia relativa entre las partículas, más fuerte el potencial. ¿Sí o no? Estos potenciales de confinamiento típicamente son potenciales donde la escala característica de longitud es mucho mayor, ¿cierto? ¿No? Define una longitud característica para los potenciales de confinamiento va a ser mayor que para el potencial de interacción. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces, particles in a gas confined in a three-dimensional box. Listo. Fantástico. Bueno, muy bien. Nosotros podemos tener un gas, ¿cierto? En esta cajita y vamos entonces, en esta cajita vamos a mirar a ver cuál es el potencial de interacción y cuál es el potencial y cuál es el single particle potential, que es un potencial de confinamiento. Listo. Básicamente que el single particle potential acá, V de Q, es un potencial que está determinado por las dimensiones de esta caja, ¿cierto? Entonces la escala característica de interacción
que define este potencial la define dependiendo de cuáles sean las dimensiones de la cajita. Tiene una partícula acá. Y esta partícula entonces puede, digamos, colisionar con esta pared, después colisiona con esta pared, después colisiona con esta pared, y entonces la partícula puede seguir colisionando. ¿Cómo hago yo para determinar cuál es la trayectoria media de esta partícula antes que colisione? Pues naturalmente la trayectoria media de esta partícula va a estar definida en términos de este potencial, ¿sí o no? Lo que yo necesito saber es cuál es la derivada de este potencial, por ejemplo, con respecto a Q, ¿sí o no? Entonces, este es lo realmente importante acá, ¿sí o no? Ahora, la escala característica de longitud, es decir, la trayectoria media que puede recorrer esta partícula antes que colisione con las paredes, es del orden de las dimensiones de la caja, ¿cierto? Punto importante. ¿Cuál va a ser la escala característica de longitud o la trayectoria media de la partícula debido al potencial de interacción? Debido a un potencial de interacción que dependa de la diferencia entre Q y Q'. Hay muchos potenciales que dependen de esta diferencia. Está el potencial de Coulomb, el potencial gravitacional, ¿cierto? La interacción dipolar, bueno, pues, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Acá la distancia ya es mucho menor, es decir, la distancia característica de interacción va a ser muchísimo menor. Por lo tanto, entonces ustedes tienen que definir en este tipo de problemas cuál es el potencial que domina la dinámica o la generación de la dinámica del problema, ¿cierto? No, que eso es una cosa que no voy a hablar en este momento, pero digamos que tiene que ver con otra cosa, ¿cierto? No te le estoy comentando acá, digamos, a grosso modo. Entonces, esta es la distancia característica para la interacción, ¿sí o no? Que es la trayectoria media que recorren las partículas antes que colisionen, no con las paredes, sino que colisionen entre ellas, entre partículas, antes de que haya un proceso de scattering entre partículas, ¿cierto? Para nosotros poder entender, por ejemplo, las propiedades de un material, entonces propiedades eléctricas, térmicas, por ejemplo, ópticas, tenemos que estudiar particle scattering. Y en mecánica cuántica vemos que el método de excelencia para uno hacer esto se llama semiclásico Boltzmann equation. ¿Sí o no? También está quantum Boltzmann equation, pero para uno hacer quantum Boltzmann equation tiene que saber unas cositas, ¿cierto? Que no sé si de pronto. Pero ese sería un buen ejercicio para vos, Daniela. La ecuación cuántica de Boltzmann solucionada en un computador para el último parcial. ¿Es que le gusta la programación, sí o no? Listo, listo. Es un ejercicio chévere. Por ejemplo, si ustedes tienen un metal con 15.000 partículas, naturalmente eso es irrealista, no pensar que un metal tiene solamente 15.000 partículas. Es uno decirle, listo, calcúleme la conductividad de ese metal en el esquema de semiclásico Boltzmann equation, que es un esquema de scattering, o en el quantum Boltzmann equation, y compare el resultado de la conductividad en el enfoque semiclásico de Boltzmann, por ejemplo, y en el enfoque cuántico de Boltzmann. Problema interesante. ¿Sí? Lo que pasa es que este problema de quantum Boltzmann es, o sea, tiene un poco de vainas que pueden ser, digamos, un poquito
le reducen a uno la energía, pero mejor dicho, al mínimo, pues queda uno en el estado fundamental, pero por unas 3 semanas. Entonces, pero es un problema chévere, ¿cierto? Muy bien. Para uno poder trabajar con esto necesita algo que se llama collision integral, ¿cierto? Y acá es donde viene, digamos, el punto. Para usted poder calcular esta integral de colisión, usted tiene que saber cuál es la escala característica de longitud dominante en el problema. Es la escala característica debido al potencial de interacción o debido al potencial de confinamiento. Es la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿cierto? La física se construye con base en el estudio de las escalas características. Ahora, este tipo de problemas, por ejemplo, yo podría considerar este problemita de acá, de estas dos partículas, y escribir un hamiltoniano para el problema, ¿cierto? Entonces borremos esta parte de acá. Entonces, ¿qué hamiltoniano podemos escribir ahí? Son dos particulitas nomás. Podemos escribir, por ejemplo, el hamiltoniano de dos partículas, o sea, una partícula con posición Q1 y otra con posición P1. Una composición Q, momentum P1, perdón, posición Q2 y momentum P2. Muy bien. Entonces, digamos que tenemos P1 al cuadrado sobre 2M1 más P2 al cuadrado sobre 2M2, ¿cierto? Más un medio de M omega 1 al cuadrado Q1 cuadrado M1, perdón, más un medio de M2 omega 2 al cuadrado Q2 al cuadrado. Más, por ejemplo, el potencial de Coulomb, ¿sí o no? Entonces, la carga 1 por la carga 2 sobre 4pi epsilon sub 0 que multiplica a Q1 menos Q2. Listo. Muy bien. Típicamente uno hay veces no dice que eso es una carga, sino que eso es una densidad de carga. Es que eso es como lo vamos a trabajar nosotros. Podemos decir simplemente que esto acá es una densidad de carga. Y esto es una densidad de carga, donde están interactuando a través de sus centros de masa. Entonces la posición Q2 es la posición del centro de masa de esta distribución de carga. O sea que esas dos cargas de acá, ese producto que yo tengo acá, simplemente lo reemplazo por ρ, por ejemplo, de Q1, ¿cierto? Entonces digamos la densidad de carga en Q1 por la densidad de carga en Q2, ¿cierto? Muy bien. Listo. Rho es carga por unidad de volumen, ¿sí o no? Entonces, básicamente, uno podría decir, multiplique acá por D3Q, D3Q' e integre con respecto a D3Q, D3Q'. Esto es rho de Q por rho de Q'. Digamos que esta es una forma un poquito más formal para escribir ese término, ¿sí o no? Pero bueno. Ahora vamos a hacer lo siguiente, póngame cuidado. Esto sería ρ1 y ρ2, porque serían dos densidades de carga diferentes. Vamos a hacer las partículas indistinguibles. La simetría de intercambio está asociada con una propiedad de las partículas cuánticas que es la indistinguibilidad. Indistinguibilidad. En el libro de Sakurai, si no estoy mal, sé que lo tengo acá, ese capítulo se llama
identical particles. Espero yo mismo. Sí, se llama identical particles. De hecho, está después del capítulo de scattering. Va primero scattering, después va identical particles. No, me parece como un poquito extraño ese orden, pero bueno. Entonces, porque uno para hacer scattering, o sea, de pronto un scattering, entonces contra un obstáculo, pues, pero típicamente el scattering importante es el scattering entre partículas, scattering partícula-obstáculo, ¿cierto? Digamos que eso no da mucha información sobre la estructura interna de una partícula, por ejemplo, ¿sí o no? Entonces, acá, básicamente, si nosotros hacemos estas dos partículas indistinguibles, va a pasar lo siguiente, que las masas van a ser iguales, ¿cierto? Eso es lo primero. Las masas de las partículas son iguales, ¿sí o no? ¿Qué otra cosa va a pasar? Que también las densidades de carga son iguales. En el caso de indistinguibilidad. Y también las frecuencias de los osciladores armónicos son iguales, porque la frecuencia del oscilador armónico, de este potencial armónico, depende, ¿cierto? Realmente de la derivada del potencial de Lennard-Jones con respecto al desplazamiento, alrededor del mínimo del potencial de Lennard-Jones acá, ¿cierto? Donde yo estoy haciendo la aproximación armónica. Y en este caso particular, pues, como las partículas son iguales, los parámetros del potencial de Lennard-Jones van a ser iguales, por lo tanto las frecuencias también, ¿cierto? Entonces, la pregunta importante es, ¿qué pasa si intercambio las partículas de posición? Entonces, particle exchange zip, ¿cierto? Entonces uno hace la siguiente pregunta, o al revés, ¿is the Hamiltonian symmetric? Under particle exchange? Esa es la pregunta. Nosotros vamos a descubrir una cosa. Absolutamente todos los observables del universo son simétricos ante el intercambio de partículas. Búsquenme alguno, por lo menos, bueno, uno sintético, pues no sé, pero los naturales, todos son simétricos ante el intercambio de partículas que usted quiera. Un observable no puede depender de la posición de las partículas en el sistema. Simplemente, si son indistinguibles, no. Muy bien, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a responder esta pregunta de acá. Y examinamos entonces esta simetría. Entonces, yo intercambio las partículas, entonces quedaría H de Q2, P2, Q1, P1. ¿Qué pasa si yo intercambio P1 y P2? Pues básicamente que voy a tener acá P2 al cuadrado sobre 2M más P1 cuadrado sobre 2M. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué pasa si yo intercambio Q1 y Q2? Pues voy a tener más un medio de M omega cuadrado por Q2 al cuadrado más un medio de M omega cuadrado por Q1 cuadrado. ¿Y qué pasa si en este potencial yo intercambio Q1 y Q2? Es como si intercambiara también Q y Q', que son variables de integración, pero que son variables mudas, pues no importa. Queda como más 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral sobre D3Q sobre D3Q' de rho de Q prima, rho de Q, ¿cierto? Dividido, ¿cierto? Entonces acá, naturalmente, esta parte de acá
a Q menos Q2. Entonces, la diferencia de las posiciones centrales, ¿cierto? Sería Q1, Q2 menos Q1. Pero como está en valor absoluto, pues no importa, ¿cierto? Entonces, naturalmente, este hamiltoniano es simétrico ante el intercambio, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Listo. Vamos a tener una simetría de intercambio. Vamos a ver qué pasa con la función de onda en la simetría de intercambio. Entonces, wave function under particle exchange. Naturalmente, si el observable es simétrico, el observable, la probabilidad para encontrar un par de partículas configuradas de cierta forma, pues entonces también, ¿sí o no? Listo. Esto será, por ejemplo, X, Y, Z, tenemos en la posición de una partícula. Supongamos que esta partícula inicialmente se encuentra en esta posición R1. Esta es la partícula 1 que tiene spin 1, por ejemplo, ¿cierto? Y tengo por acá la partícula 2, ¿cierto? Entonces, en la posición 2 con spin 2. Pues bueno, si yo quiero saber cuál es la probabilidad para yo hallar estas dos partículas en las posiciones, bueno, en las posiciones no, alrededor de esas posiciones con cierta incertidumbre, ¿sí? Entonces, básicamente que lo que yo tengo que saber es cuál es la función de onda, ¿cierto? De la partícula 1 en R1, la partícula 2 en R2 al cuadrado. Y si yo intercambio las partículas de posición, si son indistinguibles, pues esencialmente voy a intercambiar las partículas de posición. Aquí acá voy a colocar la partícula 2 que tiene spin 2 y acá la partícula 1 que tiene spin 1. Este observable no debería de cambiar ante el intercambio de partículas, ¿cierto? Este observable debería de ser simétrico ante el intercambio. Esto es igual a psi de R2, R1 al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Y esto es igual a la probabilidad para encontrar la partícula 1 en R1 y la partícula 2 en R2, o igual a la probabilidad para encontrar la partícula 1 en R2 y la partícula 1 en R1. O sea que este observable es simétrico ante el intercambio por la función de onda, que la función de onda no es un observable. ¿Sí o no? Y acá se va a hacer manifiesta la naturaleza de las partículas ante el intercambio y sobre todo su spin. ¿Sí o no? Entonces, si yo saco raíz acá en ambos lados, voy a obtener lo siguiente, que psi de R1, R2 va a ser igual a más o menos
si de R2, R1. Yo una vez le explicaba esto a Esteban hace tiempos, pero digamos que muy por encima. Cuando uno hace una transformación sobre un hamiltoniano, así sea simplemente intercambiar las partículas, uno lo que está haciendo es que está introduciendo una fase, ¿cierto? Las transformaciones introducen una fase. Y uno tiene que preguntar si la fase es observable o no, o sea, si es inmaterial o no es inmaterial. Esa es la pregunta. Entonces acá, básicamente que esto va a ser igual a E a la I teta por si de R2, R1. ¿Cierto? Donde teta puede ser o 0 o pi. Entonces la función de onda puede ser simétrica o antisimétrica ante el intercambio. Entonces la función de onda puede ser simétrica ante el intercambio o puede ser antisimétrica ante el intercambio. Cualquiera de las dos. En este caso, esa fase teta es igual a 0. ¿Sí o no? Teta es igual a 0. Y en este caso, teta es igual a pi. Aquí hay algo que en teoría de campos, en los libros de teoría de campos, hay uno que tiene eso al menos malísimo, que es el libro de Srednik. El libro no me gusta. Una de esas revistas que le dan en el aeropuerto para leer. Pero tiene ese teorema lo tiene bien explicado, ¿cierto? Es lo único. Si uno va a estudiar teoría de campos, yo recomiendo el Pesky, pues. Ese otro libro no es como tan recomendable. Pero tiene esa parte bien explicada, se llama Spin Statistics Theory. Resulta que las funciones, las partículas que corresponden a funciones de onda simétricas ante el intercambio tienen spin entero. Integer spin. O sea, S igual a 1, ¿cierto? S igual a 0, a 1, a 2, etc. Esta partícula se le conoce como bosón. Este tiene half integer. O sea, spin igual a 1 medio, 3 medios, 5 medios, ¿cierto? Y se le conoce a esta partícula como fermión. La diferencia entre estas partículas es que cuando uno hace estadísticas sobre estas partículas, ellas obedecen a diferentes estadísticas, ¿cierto? Entonces, bosons obey Fermi Dirac statistics. Bose-Einstein statistics, qué pena. Bose-Einstein statistics. Por lo tanto, si yo quiero, por ejemplo, saber cuál es la densidad de estas partículas cuya función de onda es simétrica ante el intercambio por unidad de volumen en una energía determinada, entonces yo necesito saber cuál es la función de distribución de Bose-Einstein. Y esto es igual a 1 sobre E a la beta H barra omega menos 1.
para beta igual a 1 sobre K sub B por T. Es como algo así. Esto sería como, para alta temperatura, esto es muy disperso acá, eso significa que a diferentes frecuencias, ¿cierto? A diferentes energías, siempre va a haber, digamos que, una población de partículas, ¿cierto? Debido a las excitaciones térmicas del sistema físico, ¿sí o no? Pero usted comienza a reducir la temperatura y la densidad de partículas en una energía determinada se comienza a reducir. Ya hay menos densidad a una energía determinada y sigue reduciendo la temperatura. Hay menos partículas, ¿cierto? Y la reduce mucho por debajo de un umbral y usted se va a dar cuenta que muy posiblemente la mayor parte de las partículas estén en el estado fundamental, ¿cierto? Este caso de acá se da para una temperatura menor que una temperatura crítica y esto se llama Bose-Einstein condensation. Esto se debe única y exclusivamente a la naturaleza cuántica de las partículas, es decir, a la indistinguibilidad y que obedecen una simetría de intercambio, ¿cierto? Ahora vamos a mirar a ver los fermiones. Los fermiones obedecen la estadística de Fermi-Dirac. Fermions obey Fermi-Dirac statistics. ¿Listo? Listo. Muy bien. La función de distribución de Fermi-Dirac como función de la energía básicamente es igual a E a la beta que multiplica a la energía menos una cantidad que llamamos potencial químico más 1. ¿Qué es el potencial químico? Es la cantidad de trabajo que usted tiene que realizar para extraer una partícula de un sistema o para depositar la partícula en un sistema. Dicho de otra forma, es la cantidad de trabajo termodinámico que hay que hacer para aumentar o disminuir el número de partículas de un sistema o cambiar el número de partículas de un sistema, ¿cierto? Esto de otra forma se conoce trabajo como trabajo químico, ¿cierto? Para los sólidos, por ejemplo, si uno quisiera entender los materiales, esto es muy útil. La función de distribución de Fermi, que es bastante útil. Porque pasa lo siguiente. Es la energía. Es la función de distribución de Fermi. Listo. Segundo.
Listo. Entonces, a una temperatura muy baja, muy baja, muy baja, cercana a los 0 Kelvin, la función de Fermi-Dirac es algo así como una función escalón, ¿sí o no? Donde este es el potencial químico. Eso significa que el potencial químico a temperatura muy baja, esto se conoce como un parámetro, es una energía fundamental, se llama la energía de Fermi. Y es la energía realmente que define cuándo, a qué energía, o sea, define la escala de energía a la cual la ocupación es completamente cero. Para energías inferiores a la energía de Fermi, la función de Fermi-Dirac es igual a 1. Es decir, en este rango de energía, el sistema físico tiene ocupación completa. Todos los estados están completamente ocupados. Y para energías superiores a la energía de Fermi, la función de Fermi-Dirac es igual a 0. Es decir, en este rango de energía, el sistema físico tiene estados completamente desocupados. O sea que hay infinitas vacancias para ocupar. Hablar de la energía de Fermi solo tiene sentido siempre y cuando uno tenga presente que es a temperatura cero, ¿cierto? A temperatura cero, sí. Cuando usted comienza a aumentar la temperatura, entonces usted ya tiene que corregir la energía de Fermi con la temperatura. Eso se llama potencial químico, ¿cierto? El potencial químico es igual a la energía de Fermi a temperatura cero. Pero cuando usted aumenta la temperatura, tiene que añadir correcciones acá. Esto queda 1, ¿cierto? Menos una función, por ejemplo, la temperatura al cuadrado. Bueno, coloquemos más una función de la temperatura a la 4. Y usted comienza a añadir corrección. Esto se puede hacer con una expansión característica de este tipo de problemas que se llama Sommerfeld expansion. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura? Que parte de los electrones que están en la banda ocupada, la banda, cuando yo hablo de banda, hablo de una región de energía, ¿cierto? Esto en un material lo voy a conocer como la banda de valencia. Es la banda donde están los electrones que dan estructura al material, ¿cierto? Valence band. La banda de valencia le da estructura al material y está completamente ocupada. La banda de conducción está desocupada. Conduction band. Entonces yo aumento la temperatura de mi sistema físico. Pero un segundo. Acá usted ya está a temperatura diferente de cero. Entonces acá hay unos electrones de energía cercana al nivel de Fermi o al potencial químico. Estos electrones están excitando térmicamente acá. Acá hay unos procesos de excitación térmica debido al aumento de la temperatura.
¿cierto? Y esos electrones que abandonaron la banda de valencia debido a la excitación térmica, entonces ahora están ocupando la banda de conducción y están libres para conducir. Por lo tanto, este sistema físico acá se comporta como un metal, ¿cierto? En algunas condiciones, dependiendo de la situación, si usted aplica mucha temperatura, no va a ser capaz de excitar los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, es porque estamos hablando de un aislante, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de fenómenos de transporte, es muy interesante uno poder mirar dos funciones de Fermi, por ejemplo, de un metal 1 a una energía E que van a depender de una temperatura T1 y un potencial químico μ1 menos un metal diferente que sería un metal 2, o sea, la función de Fermi F2 de E con T2 μ2. Esto es igual a 0, diferente de 0, ¿cuándo? ¿Cómo? Y comparar esto, hacer una expansión en Taylor y compararlo, ¿cierto? Ahora, para terminar, quisiera comentar lo siguiente. Estas son las simetrías más importantes que nosotros estas son las simetrías más importantes que nosotros podemos estudiar en mecánica cuántica, ¿cierto? De la cual dependen algunas propiedades cuánticas muy importantes de los sistemas físicos. Típicamente hay una cosa importante que yo quisiera mencionar acá. Los fenómenos más interesantes que nosotros observamos en la naturaleza, como por ejemplo los fenómenos termoeléctricos, el efecto Zeeman, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Para eso requiere que se rompa una simetría. Entonces, observación de efectos. Para la observación de efectos, pues típicamente yo requiero rompimiento de una simetría. Esto es lo primero, ¿cierto? Y cuando se rompe una simetría, se levanta un degeneramiento. Levantamiento de la degeneración. Ejemplo. Yo tengo un átomo cualquiera, por ejemplo. Y tengo acá el nivel de n igual a 1 para la función de onda radial. Y para n igual a 1, entonces voy a tener naturalmente L igual a 1. Y para L igual a 1 voy a tener M igual a 0. M igual a 1 y M igual a menos 1, ¿cierto? Entonces tenemos acá, esto es L igual a 1, perdón, tenía L igual a 1, esto tiene que ser N igual a 2, perdón. Entonces N igual a 2, L igual a 1 y M igual a menos 1. Cero y 1. Aquí hay una degeneración, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Si yo hago un experimento y mido la energía de cada uno de los electrones en estas órbitas, tengo un electrón acá, un electrón acá y un electrón acá. Estas tres energías son iguales, es decir, la energía
para n igual a 2, a ver, ENLM. Energía para n igual a 2, L igual a 1. Y m igual a 1 es igual a la energía para n igual a 2, L igual a 1 y m igual a 0 y es igual a la energía para n igual a 2, L igual a 1 y m igual a menos 1. Entonces acá nosotros decimos que tenemos un triple degeneramiento, triple degeneracy. Este degeneramiento está asociado con ¿qué? ¿Cierto? Entonces, esa es la pregunta. ¿Con qué está asociado este degeneramiento? Este degeneramiento está asociado con una simetría, ¿cierto? Time reversal symmetry. Bueno, muy bien. Y la simetría está asociada con una ley de conservación. Entonces, energy conservation. ¿Sí o no? Muy bien, entonces uno dice, listo, pero si así es la materia, pues yo simplemente acepto que la materia es así y ya, pues no hay problema. Resulta que una de las cosas importantes que uno quiere hacer es discernir la estructura de la materia. ¿Eso qué significa en este caso? Si yo quiero discernir la estructura de la materia, yo lo que quiero es realmente poder observar esta órbita de acá. Pues quiero poder observar esta órbita de acá y quiero poder observar esta órbita de acá. Y usted me pregunta, ¿qué significa observar esa órbita? Significa yo poder distinguir cada una de esas órbitas para poder naturalmente estudiar la estructura fundamental de la materia, ya sea la estructura de un átomo, la estructura de una molécula, ¿cierto? La estructura de algo. Para yo poder estudiar la estructura de las cosas, tengo que romper una simetría. Porque si la materia tiene una simetría que emerge de manera natural, para yo poder entender su estructura, tengo que romper esa simetría. Por eso es importante el rompimiento de la simetría. Entonces, rompimiento de simetría. El rompimiento de una simetría implica, ¿qué implicaciones tiene el rompimiento de una simetría? El levantamiento de la degeneración. ¿Cierto? ¿Y para qué quiero yo levantar la degeneración? ¿Cierto? Para determinar la estructura de la materia. ¿Sí o no? ¿Cómo puedo hacer esto? Ve, hecho la bandera de la selección Colombia otra vez, ¿sí o no? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo se levanta un degeneramiento? ¿Cómo se rompe una simetría? Con una perturbación. ¿Cierto? Perturbación, ¿cierto? Estímulo externo a un sistema físico es un estímulo externo a un sistema físico que típicamente, no, para que sea una perturbación, tiene que ser su valor
o su escala de interacción energética tiene que ser relativamente pequeña con las escalas características del sistema. Por eso es que en el último punto del parcial, en el tercer punto del Landé Projection Theorem, les están preguntando por la escala del campo magnético. ¿Qué tan grande es el campo magnético para poder discernir la estructura del sistema físico? ¿Sí o no? Ustedes deben de saber que el campo magnético, para poder ser tratado perturbativamente, tiene que ser relativamente pequeño, es decir, mu sub B, el magnetón de Bohr por el campo magnético, no puede ser comparable con por ejemplo, la energía del átomo, ¿cierto? Estímulo externo a un sistema físico de amplitud energética relativamente pequeña en comparación con las escalas características del problema. ¿Cierto? Bueno, chicos, entonces, en este ejemplo, acá ya va a terminar, en este ejemplo de acá, el campo magnético o la inducción magnética que yo aplique en este problema para levantar el degeneramiento tiene que ser inferior, por ejemplo, a la energía de los electrones en esta órbita, donde la energía básicamente vendría dada por menos 13.6 electron volt sobre n cuadrado, ¿cierto? Entonces, si yo, digamos, vuelvo a esquematizar este problema, pero ahora con un campo magnético, yo voy a obtener lo siguiente. Entonces, puedo decir, tengo n igual a 2. L igual a 1. M igual a 0, igual a menos 1, igual a 1, ¿cierto? Más sin embargo, yo voy a dibujar estos de acá, los voy a dibujar relativamente cerca, como para que se vea que hay un degeneramiento. Que los tres tienen la misma energía. Este caso de acá, entonces, tiene la siguiente característica. Entonces, para n igual a 2, para L igual a 1, y este para menos 1, 0 y 1. ¿Cierto? Esto es en el caso de que la inducción magnética sea 0. Entonces este se llama degenerate case, ¿sí o no? Entonces este se llama el caso degenerate case, es otra forma de decir unperturbed system, ¿sí o no? Sistema no perturbado. Ahora, ¿qué pasa cuando B, por ejemplo, se hace diferente de 0? Si B fuera diferente de 0, entonces, ¿qué va a pasar acá? Tenemos n igual a 2. Tenemos L igual a 1. Y acá entonces ese degeneramiento se ha levantado debido al campo magnético. Acá tenemos M igual a 0, M igual a menos 1
y m igual a 1, ¿cierto? Se levantó el degeneramiento debido al campo magnético, ¿cierto? Entonces esto sería n igual a 2. L igual a 1. Esto es menos 1, esto es 0 y esto es 1, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto se llama, este sería el, ya acá, entonces, acá está degenerado. Acá hay un degeneramiento y acá entonces se llama perturb system. Este sistema está siendo perturbado por un campo magnético que ha naturalmente levantado el degeneramiento, ¿cierto? Y los electrones en este nivel han adquirido una energía debido a este campo de Zeeman y estos han adquirido otra energía, ¿cierto? Entonces el nivel para m igual a 0 es insensible al campo magnético porque como nosotros vimos es un estado de los que nosotros llamamos quirales. Los estados quirales no cambian ante el campo magnético, eso lo estudiamos bien, de hecho ya, ¿cierto? Y por último, experimentalmente, ¿cómo se vería esto? Experimentalmente, en un experimento de espectroscopía, entonces, o de espectrometría, por ejemplo, ustedes van a tener acá energía contra longitudes de onda, ¿cierto? Y lo mismo acá, energía contra longitudes de onda, ¿cierto? Esto es energía como función de lambda. Esto es lo que hace un espectrómetro, ¿cierto? Entonces mira para una longitud de onda particular, entonces, ¿cómo es la energía? Cuando no hay campo magnético, entonces para el caso no perturbado, ¿cierto? Ustedes lo que van a tener es que van a tener simplemente una línea acá. Una línea que corresponde, una línea que va a corresponder a estas tres energías de estos tres niveles degenerados, ¿cierto? Entonces, y cuando ustedes aplican un campo magnético, esa línea se va a dividir en tres. Esta línea de acá, la línea verdecita original, y esta línea amarillita. Acá ya estamos discerniendo la estructura del sistema físico, en este caso, la estructura del átomo, ¿cierto? Entonces esto para M igual a 1, dependiendo pues del campo magnético, si es positivo o negativo, o sea, siempre es un Z o menos Z, ¿cierto? Entonces esto de acá para M igual a menos 1 y esta de acá para M igual a 0. Esto se llama Zeeman Effect. Esto se ganó Nobel Prize 1902, uno de los primeros premios Nobel que hubo. En la próxima clase vamos a examinar cómo nosotros podemos desde el formalismo, vamos a establecer el formalismo de la teoría perturbativa. Eh, mm, nosotros podemos mm,
nosotros podemos establecer el formalismo en la teoría perturbativa y podemos calcular las correcciones a la energía del efecto Zeeman. Y vamos a ver que en las correcciones de la energía, entonces cuando uno dice corrections due to perturbation theory, entonces digamos que la energía del átomo, que inicialmente solamente depende del número cuántico n, ¿cierto? Que va a ser igual a menos 13.6 electron volt sobre n al cuadrado. A esto se van a dar unas corrections, ¿cierto? Que pueden ser debido al fine structure del átomo o al hyperfine structure. Y en este caso, la energía ya va a depender de NL y M, entonces se levanta la degeneración, ¿cierto? Entonces, esta es, digamos que una motivación la que les he dado hoy para el estudio de la teoría perturbativa. La teoría perturbativa, entonces, nos permite a nosotros determinar la estructura de las vainas, ¿cierto? ¿Cómo vemos nosotros la estructura? Rompiendo una simetría, ¿cierto? Levantando un degeneramiento. Entonces, esto es lo que les quería decir el día de hoy. Es coloquémosle esto symmetry. Symmetry, Coulomb Mechanique. Y entonces, los que les dije que quería hablar, entonces, quédense 5 minutitos, no los demoro. Daniela, ya recibí su mensaje. Ahorita en la tarde le digito el enunciado y lo mando, ¿listo? Listo, profe. Bueno. Listo, chicos. Entonces el resto se pueden retirar. Y entonces yo quiero charlar con Edwin, Joan Camilo y Luis Adrián. Ya el viernes hablamos usted y yo, Carlos Andrés, listo. Ah, listo, pero entonces conmigo el viernes. Sí, por favor. Muchas gracias. Vale. Hasta luego. Chao. Nos vemos, profe. Gracias. Listo, Héctor. Ahorita le mando los videos. Vale, que Sí. todo bien. Sí, no se apure. Ahorita le escribo. Gracias. Listo. Con gusto. Luis Adrián, ¿cómo vamos, pues? ¿Bien o no? Hey, ¿qué más es, profe? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Cómo va con el taller? Bien. Pues sí, yo estoy trabajando.